Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad?, a nuestro servicio de hoy miércoles. Esperamos que ahí en donde está en su casita, ¿verdad?, se acomode y tenga su corazón dispuesto para recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Les damos desde ya las gracias por estar conectados y por estar siempre pendientes a este servicio. ¿Qué le parece si ahí donde está me acompaña a leer un par de versículos de la palabra del Señor en el Salmos número 9? Y dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén, hermanos. Yo creo que cada uno de los que estamos conectados en esta noche, pues tenemos, como dice la palabra del Señor, un corazón agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho con nosotros. Entonces, preparemos nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración en esta noche, ¿verdad? Y que este servicio sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y cada una de nuestras familias. Amén. ¿Qué le parece si en este momento cierra sus ojos ahí donde está y me acompaña a orar para poner este servicio en las manos del Señor? Bendito Dios, amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos, bendito Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más, Señor Jesucristo. Padre, aquí estamos tus hijos con un corazón agradecido y dispuesto, Señor, a brindarte nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, porque tenemos unos corazones llenos de agradecimiento hacia ti, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, este servicio lo ponemos en tus manos, que todo lo que hagamos en este momento, Señor, sea agradable delante de tu presencia, Padre Celestial, y que cada uno, Señor, de los que estamos conectados esta noche, recibamos, Señor, esa porción de tu palabra, la atesoremos en nuestro corazón y lo más importante, Señor, la pongamos en práctica. Bendito Dios, te agradecemos por todas tus maravillas y por tus bondades en nuestras vidas y te pedimos, Padre Celestial, que ninguno de nosotros, Padre, pueda desconectarse de este servicio, igual que cuando nos conectamos, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas de una manera sorprendente esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Ministerio de Varones te hace una atenta y cordial invitación para que este 19 de noviembre te hagas cita a nuestra amada iglesia, a nuestra cena vaquera. Y recuerda, habrá premios para el vaquero mejor vestido. No faltes. La lectura de esta semana es Hechos, capítulo 8. Este lunes 19 de septiembre damos inicio a la Academia Melquisedec en forma presencial. Si aún no te has preparado, este es tu momento. Para más información, dirígete con Pastor David Esquivel. Estás invitado a nuestra reunión mensual de diaconado, el sábado 24 de septiembre a las 6 de la tarde. Prepara tu maleta. El 6 de noviembre habrá un retiro solo para ellas. Será en Casa Dulam y tendrá un costo de 125 quetzales. Puedes empezar a abonar desde ya. Tenemos un lugar para ti. Te esperamos en nuestro espacio para jóvenes todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Eres bienvenido. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más en este lugar. Es una bendición y un regalo del Señor poder contar con la vida y poder llegar hasta sus hogares y poder juntos poder aprender de lo que el Señor quiere para nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga. No perdamos la sintonía, compartamos
el mensaje, compartamos esta transmisión. Así que hermanos, vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno con la palabra del Señor. Es un privilegio poder compartirla. Que los hermanos me dan la oportunidad de poder estar acá para juntos, como les repito, compartir la palabra del Señor. Así que entremos de lleno. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, del verso 20 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de arrepentimiento. Les digo que en el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún Sodoma le irá mejor que a ustedes. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para poner esto en las manos del Señor. Padre amado, bendito Dios, muchísimas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Habla a tu pueblo a través de mi vida. Habla a tu pueblo, mi Dios, como lo has hecho con mi vida también. Y seas tú, Padre, el que haga la obra en cada corazón, en cada vida que va a escuchar tu palabra. En cada oyente ahí donde está ese lugar, oh Dios, llegue tu palabra. El Espíritu Santo haga algo maravilloso en ese lugar, mi Dios, donde solo tú puedes llegar, donde solo tú conoces la necesidad de cada corazón, mi Dios, de las dificultades que puedan estar pasando. Ayúdanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues veíamos en los textos que leímos algo muy importante. Jesús viene y denuncia la actitud que tuvieron 3 ciudades de Belén con respecto cuando él anunció el evangelio en esos lugares. Hoy en día la indiferencia se marca muy claro en la sociedad. La gente es indiferente al dolor ajeno, la gente es indiferente a lo que le pasa al prójimo. Matan a alguien, hay una indiferencia. No interesa quién fue, qué le pasó, cómo están los familiares. No importa nada. Y en el ambiente espiritual la indiferencia podemos decir que es una actitud, una cualidad que pone en posición a una persona que no quiere saber nada de Dios. Y es así como viene Jesús y les empieza a denunciar la actitud a estas 3 ciudades que menciona acá en los textos que leímos. Corazín, Betsaida, Capernaum. Les reprocha su actitud por las respuestas que ellos tuvieron con respecto al mensaje que él les predicó en su momento. Y les dice que si en Tiro, en Sidón, otras ciudades paganas, él hubiera hecho los milagros que hizo en ellos, ellos seguramente se hubieran arrepentido, hubieran tenido una actitud de arrepentimiento y se hubieran vuelto a Dios. Mas estas ciudades de Galilea no fue así con ellas. Y a Capernaum también le dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ella se hicieron, Sodoma estuviera todavía, no hubiera sido destruida. Jesús ve cómo
está en estas ciudades. Él hizo milagros sobrenaturales. Él caminó por esas calles de esas ciudades, mas solo corrieron para que les atendiese sus necesidades y de ahí se olvidaron. Continuaron con su estilo de vida de pecado. Continuaron con su estilo de vida indiferente hacia el mensaje de Dios. Jesús les reprocha eso. Y hoy en día la indiferencia hacia el mensaje de Dios es muy palpable, muy demostrativo en la sociedad. Nadie quiere saber de Dios. Creen en Dios, mas no quieren someterse a sus mandamientos, a su palabra. No quieren obedecer su palabra. Es ahí la raíz de tanto problema, tanta catástrofe, desgracia que está pasando en el mundo. Porque el ser humano está siendo indiferente. Estas ciudades se empecinaron en no acoger el evangelio y no convertirse y dejar sus malos caminos y volverse a Dios. Pero ¿qué pasó? Veamos, la palabra registra datos y nos lo proporciona al escudriñarla. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Jesús en esas ciudades? Y ahí es donde entramos a nuestro primer punto. Vamos a conocer qué pasó en esas ciudades, qué hizo Jesús. La palabra nos lo dice. Y lo primero que vamos a ver es en Marcos 6:45, verso 47 y 48. ¿Qué pasó ahí? Veamos, leamos. Verso 45. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Muy tarde esa misma noche, al cruzar el lago hacia muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que en ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Ese milagro sucedió cuando se dirigían hacia Betsaida, una de las ciudades que Jesús menciona en los textos que leímos anteriormente. Jesús caminó sobre el agua. Ahí empieza algo maravilloso. Empieza algo que tenía que pasar en esa ciudad. Porque Dios siempre muestra su amor para con nosotros. Dios siempre sabe que hay necesidad en el ser humano de que conozcan su amor, de que conozcan el plan de salvación. Otro dato también que nos proporciona la palabra de que pasó en esta ciudad de Betsaida es que esta ciudad es de 3 apóstoles de Jesús: Andrés, Felipe y Pedro. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 43 y 44. Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. ¿Sí? Pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe estaba ahí. Eran ciudades muy importantes. Eran ciudades, no cualquier ciudades, porque ahí estaba algo muy especial. Otro dato que encontramos también es que en esta ciudad Jesús sanó a un ciego. Imagínense, sanó a un ciego. Marcos 8, 22 y el verso 25. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Verso 25. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Sí. Un milagro sobrenatural. Un ciego
recuperó su vista y Jesús fue el que hizo el milagro. Imagínense. También acá Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Nadie puede decir que no escuchó del plan de salvación a través de Jesucristo. De esta ciudad de Betsaida no pueden decir que no se les predicó el evangelio de salvación. Y la multiplicación de los panes y los peces es un milagro muy conocido por el pueblo cristiano. Y también hay mucha gente que no tiene a Jesucristo en su corazón y sabe de estos milagros. Eso lo encontramos en San Lucas capítulo 9, verso 10. De ahí pasamos al 13 y 16. Dice así: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios. Y ojo, y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondieron: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y usted y yo conocemos la continuación de la historia. Es un milagro sobrenatural. 5 panes y 2 pescados. ¿Sí? Alrededor de 5,000 hombres ahí. Dice la palabra que no contando a las mujeres y niños. Y al final recogieron 12 canastas. Sobró 12 canastas todavía de comida. Qué milagro sobrenatural, algo sorprendente, algo maravilloso. La gente tenía que responder a la predicación, al mensaje de salvación que se les estaba predicando. Jesús mismo estaba ahí mostrando el poder de Dios, mostrando cuánto ama el Señor a la humanidad. Debiera haber habido en el corazón de este pueblo, de estos ciudadanos, de esta aldea, una respuesta de agradecimiento, una respuesta maravillosa, porque dice que trajeron enfermos y los sanó, sanó un ciego, multiplicó los panes y los peces. Mas sin embargo la gente fue indiferente a ese mensaje. De la ciudad de Corazín no hay nada registrado en la palabra. Pero eso no quiere decir que ahí no pasó nada. Hay un texto que dice, y ustedes y yo lo hemos leído, donde dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo cuando Él estuvo en la tierra, no habrían libros que cupieran tanto milagro que Él hizo. Pero sí menciona la ciudad de Capernaum, otra ciudad de las cuales Él viene y las denuncia por su actitud indiferente que tienen y tuvieron con respecto al mensaje del Señor. En esta ciudad también pasaron cosas maravillosas, sorprendentes, que sé que también en tu ciudad, en tu colonia, Dios ha hecho milagros. En esta ciudad de Capernaum también encontramos que Jesús fue a vivir a esa ciudad. Imagínate, Jesús fue a vivir a esta ciudad. Eso lo encontramos en Mateo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. También veamos el verso 13. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Sí? Un dato que nos proporciona la palabra es que Jesús fue a vivir a esa ciudad. ¿Por qué lo quedó registrado? ¿Por qué quedó registrado que Jesús fue a vivir a esta ciudad?
También en Capernaum Jesús sanó al siervo de un centurión, también otro milagro muy conocido entre ustedes y yo. Y mucha gente lo sabe. Eso lo encontramos también en Mateo capítulo 8, versos 5 al 7. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. También la continuidad de esta historia es que Jesús quiere ir, mas el centurión le dice que no, que solo diga la palabra. Imagínate este centurión romano. Un centurión romano le dice: solo di la palabra y sé que mi criado va a sanar. Qué gran fe que Jesús resaltó en ese hombre. Pero solo quedó ahí, porque en la introducción que leímos, la diferencia resalta y la remarca Jesús con respecto a su conducta que continuaron teniendo en ese momento. También en esta ciudad sana a un hombre con espíritu inmundo. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 21 al 25. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Imagínense, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. Otro milagro muy conocido. La gente se dio cuenta, sus alrededores lo supieron de lo que sucedió en esta ciudad. Aquí también en esta ciudad fue donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero la actitud de sus corazones no cambió, siguió igual. No se volvieron a Dios de sus malos caminos. Y Dios anda buscando que el ser humano se vuelva a Él. Dios está llamando en estos tiempos que el ser humano se acerque a Él, que no sea indiferente al mensaje de la palabra. Porque cuando el ser humano se comporta indiferente al mensaje de Dios, cuestiona a Dios, juzga a Dios, acusa a Dios de tantas maldades, desgracias que pasan en el mundo y terminan culpando a Dios cuando el único culpable es el ser humano. No hay otra respuesta. ¿Por qué? Porque el hombre ha endurecido su corazón y no quiere saber nada de lo que Dios quiere, de lo que Dios demanda. Quiere vivir su estilo de vida como Él quiere. Cree en Dios, mas no obedece a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy la humanidad tiene. Quiere vivir su forma de vida, su propia forma de vida, como a Él le parece. Cuestiona. Incluso ahorita puede haber alguien cuestionando lo que estamos hablando. Eso posiblemente lo escribieron. La Biblia fue escrita por hombres. Y siempre sigue cuestionando, endureciendo su corazón, siendo indiferente a lo que Dios quiere para sus vidas. Y están como están. Sus vidas no cambian. Alguien podría decir: pues si yo lo tengo todo, no necesito nada. Tengo riqueza, tengo fama, tengo bienes materiales, tengo familia, tengo un buen trabajo. Pero lo que no se da cuenta es que el pecado endurece su corazón. No se da cuenta que el pecado, su conducta,
lo aleja de Dios y no quiere saber nada de Dios. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Las palabras que Jesús expresa respecto a estas ciudades, donde Él pasó por esas calles, hizo milagros, convivió con ellos, mas solo quedó en eso, en que ahí estuvo el maestro, aunque que ahí estuvo el hijo del carpintero, mas no pasó nada en la vida de ellos. En sus corazones abrigaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿por qué el corazón del hombre responde y actúa así? ¿Por qué el ser humano está actuando así? Vemos el mundo y está de cabeza. Mujeres cambiando su identidad, su forma en que fueron creados. El hombre cambiando su identidad. Y es normal estar de este lado con las tinieblas y estar de este lado con la luz. Pero Dios llama al arrepentimiento. Porque la indiferencia hacia Dios es grande en estos tiempos. Es aquí donde entramos que el hombre es enemigo de Dios. El pecado hace que el hombre sea enemigo de Dios. Ojo, que tú puedes decir, yo no mato, no daño, no hago esto, no hago lo otro. Pero si no tienes a Cristo, la palabra dice que eres enemigo de Dios. El mismo pecado que mora en ti, que mora en mí, nos hace enemigos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, dice, inicia el verso 10, porque siendo enemigos, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero inicia, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Sí? Y solo un camino hay para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida y tienes tu corazón indiferente a lo que Dios quiere, a lo que Dios demanda, eres enemigo de Dios. Y no lo digo yo, la palabra. Porque si siendo enemigos, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Por eso no quiere someterse a Dios y tampoco quiere reconocer a Dios. El hombre es enemigo de Dios. El pecado lo hace enemigo de Dios. No quiere someterse a Dios y tampoco quiere reconocer a Dios. Es por eso que muchos rechazan el evangelio. Porque si está en pecado, no le gusta. Porque no puede someterse. Porque todavía es enemigo de Dios. Si la palabra duele, si la palabra llega al corazón, es porque algo está pasando en tu vida, es porque Dios está hablando a tu vida, quiere que te acerques. Otra característica que tiene el hombre es que su mente está entenebrecida. Eso lo encontramos en 2 Corintios 4, verso 4. Dice, Satanás, quien es el Dios con D minúscula de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Con una mente entenebrecida no entienden la revelación de Dios. Muchos años atrás, a través de los profetas, Dios habló al mundo que venía un Salvador. Los profetas daban la palabra que venía un Salvador, un buen pastor.
Pero su mente estaba entenebrecida, que cuando vino Jesús no se dieron cuenta que el mismo Salvador estuvo ahí con ellos, nació, creció, vivió y empezó a hacer los milagros y no les recibieron. Y la palabra dice que la luz vino al mundo, pero no quisieron la luz, amaron más las tinieblas. Por eso no entienden la revelación de Dios, porque hay una mente entenebrecida. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de las personas. Deja que Jesucristo liberte tu vida. Otra característica que tiene el hombre también es que tiene un corazón de piedra. ¡Wow! Un corazón de piedra, duro, tosco, áspero. Ezequiel 36, verso 26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Escuchen lo que dice: les quitaré este terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Corazón de carne es moldeable, sumiso, obediente, que responde correctamente a los mandamientos de Dios. Un corazón de piedra es terco, obstinado y quiere seguir sus propios caminos. No siente nada por las cosas de Dios. Es indiferente a lo que está pasando a su alrededor. Hay juicios que se acercan, terremotos, guerras, y lo estamos viviendo ahora, actualmente. Pero solo hacemos oídos sordos y no nos damos cuenta que estas son señales que el Señor ha escrito mucho antes que tú y yo naciésemos. Por eso Jesús replicó en algún momento: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No basta con solo creer. Es volverse a Él, dejar y que quite ese corazón de piedra y que no lo transforme Él. También el hombre tiene su voluntad esclavizada. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 2, verso 25-26. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Verso 26 nuevamente: de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Con tu voluntad esclavizada no puedes hacer lo que Dios manda. No puedes hacer lo que Dios manda. Entonces el hombre es enemigo de Dios, tiene su mente entenebrecida, un corazón de piedra y la voluntad esclavizada. Eso es el resultado de lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Quiénes dirigen los países? ¿Quiénes dirigen el mundo? Hombres, seres humanos imperfectos, que han desechado el mensaje de Dios, a excepción de algunos. Pero en su mayoría predomina el rechazo a lo que Dios quiere para el mundo entero. Dirigen sus propios caminos de sus vidas, a su manera, a su estilo, con libertinaje, con total libertad. Pero no se dan cuenta que hay un día que vendrá el juicio. Dice la palabra que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A diferencia de las 3 ciudades que leímos al principio, cambiar y ser diferentes. Es por eso que acá está ejemplos
de lo que no debemos hacer y pedirle a Dios que nos ayude a no cometer los mismos errores. Pero hacemos todo lo contrario, lo vemos y hacemos lo mismo, actuamos igual. Y pasamos por alto los mandamientos, los estatutos del Señor en su palabra para los pueblos, para las ciudades. ¿Qué tienes que hacer? Acá el Señor ha hablado de diferentes formas. Cada predicador que se para en este púlpito, Dios habla. Conoce el corazón de su pueblo, conoce el corazón de los oyentes, conoce el corazón de la humanidad. Y siempre envía su palabra que no regresará vacía. Es importante que evaluemos nuestras vidas, que evalúes tu vida ante la palabra del Señor, si hay indiferencia hacia el mensaje del reino. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida, ha hecho en tu familia, ha hecho en tus vecinos? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu colonia? Y has sido indiferente. Solo te quedas en que ahí hubieron milagros, ahí hubieron liberaciones, ahí hubieron sanidades, mas tu corazón sigue alejado y apartado del plan de Dios. Dios demanda que te acerques. Santiago 4, 8 y 9 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. El ser humano no tiene ningún mérito para poder alcanzar la salvación. Dios ya lo hizo todo, pero Él quiere que tú y yo nos acerquemos. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Qué tanto te has acercado a Él? Dios hoy está hablando a tu vida. Estás alejado, es tiempo que ya te acerques a Él. También hay que reconocer el pecado delante de Dios. Tienes que reconocer tu pecado delante de Dios. Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jeremías 14, 20 también nos dice: Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Todos hemos pecado contra ti. Cuando yo me acerco a Dios, confieso mi pecado, tiene que pasar algo. La palabra dice que al que a mí viene no le echo fuera, dice su palabra. Un corazón contrito y humillado no lo desecha el Señor. ¿Cuántas veces Dios ha llamado tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha puesto a una persona para que hable a tu vida y tú lo has rechazado? Has sido indiferente y sigues en tu mismo camino, en tu mismo andar. También tienes que reconocer el amor de Dios para con tu vida. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Reina Valera, si no estoy mal, dice: mas Dios muestra su misericordia en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó a su Hijo por amor a ti. Él entregó a su Hijo por amor a mí, por la humanidad. ¿Quién va a hacer eso por ti? ¿Quién va a poner la vida para que no te pase nada a ti? ¿Quién? Más que solo Dios lo hizo. Entregó a su único Hijo. Y eso lo vemos en Isaías 53, verso 3 al 5. Dice así: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros
nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Oigan, y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue golpeado para que tú y yo estuviéramos en paz. Si no hay paz, tienes que evaluar en tu vida qué está pasando. Porque si tienes a Jesucristo, dice acá que fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Es aquí donde llegamos a un punto de reflexión, de evaluar nuestra vida y cómo estamos delante de Él. ¿Qué vamos a hacer después? Esto se termina en unos minutos. Pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Lo mismo que hicieron las ciudades de Betsaida, Corazín y Capernaum. Indiferente a lo que Dios quiere para tu vida, indiferente a lo que Dios está hablando a tu vida. O vas a levantarte como el hijo pródigo. Me levantaré, iré a la casa de mi padre. No se quedó ahí, se levantó. Es aquí donde yo quiero hacerte una invitación. ¿Tú aceptas o no? Tú eliges. Y cuando hablamos de una invitación, es un llamado que Dios está haciendo a tu corazón. Que te acerques a Él. Que nos acerquemos a Él. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere guiar tu vida de aquí en adelante. Si te has alejado, es hora y es tiempo de que te acerques a Él. Ya no más separado de Él, ya no más siendo enemigo de Él, ya no más con un corazón de piedra, ya no más con un corazón, una mente entenebrecida, ya no más con una voluntad esclavizada. Dios quiere libertarte y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Recibe la libertad que Cristo quiere dar a tu vida. Romper cadenas de esclavitud que te han tenido atado al pecado, al vicio, al licor, a la fornicación, al adulterio. Pero debemos de acercarnos a Él. Dios te ama como no tienes idea. Su misericordia es grande. Así que tú y yo decidimos qué vamos a hacer de aquí en adelante. Taparnos los oídos o abrir nuestro corazón para que Él entre. Así que hoy yo te invito que ahí donde estás, si te puedes postrar, póstrate. Si no, pues ahí como te haga sentir el Señor. Cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, perdóname si ha habido indiferencia hacia ti, hacia tu mensaje, Padre. Perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he vivido separado de ti a causa del pecado. Pero hoy abro mi corazón, las puertas de mi corazón, para que tú entres y mores y tomes el control de mi vida. Tomes el control de mi mente, mis pensamientos, emociones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que viniste a la tierra, moriste, pero también resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Dios Padre. Por favor, dame el regalo de la salvación. Ya no quiero ser más indiferente a tu mensaje. Ya no quiero ser indiferente a lo que tú quieres para con mi vida. Y para que el día del juicio pueda pasar la eternidad contigo, no en una condenación eterna. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre, por este momento tan especial. Gracias por tu palabra, mi Dios. Sé que no regresa vacía hasta que haya hecho el propósito por el cual tú la has enviado. Sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición haber compartido la palabra del Señor con ustedes. Tenga una buena noche, unos sueños agradables en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Amén.